Predicación, 24 de mayo de 2026. Serie, El camino de la sabiduría. Tema, el buen andar del creyente. Cita, Proverbios capítulo 22, versículos 1 al 10. Antes de comenzar a platicar acerca de la preciosa palabra del Señor, ¿oramos? ¿Sí? Quiero pedirte que inclines tu rostro, cierres tus ojos y le pidamos lo que siempre te digo. Señor, queremos ver tu hermosura. No queremos otra cosa. Queremos a Cristo. Señor, queremos contemplarte más y ser como tú. Señor, queremos que esta preciosa fe que nos has dado sea fortalecida a través del escuchar de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dado la bendición de poder acercarnos a ti confiadamente a este trono de la gracia para hallar misericordia y oportuno socorro. Y hoy, Señor, abrimos las Escrituras reconociendo que tú eres el Señor y que tú has hablado y que has determinado un camino para tu iglesia. Señor, queremos ir en pos de ti. Oh, Cristo, tú eres nuestro galardón y tú eres nuestra meta. Y es por eso que estamos aquí, Señor, para conocerte más y para edificar a mi hermano. Señor, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, Efesios 2, del 1 al 10, dice o hace una proclamación preciosa que no debes olvidar. Efesios 2, 10 dice que somos hechura suya. ¿Has leído esa parte? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó. ¿Para qué? Para que anduviéramos en ella. Y esta parte de la escritura, amados hermanos, es preciosa y es impresionante debido a que la palabra que se tradujo hechura suya en el griego es poema, que quiere decir poema. Y esta palabra poema tiene muchos significados, pero una de las más hermosos significados que esta palabra en griego tiene es una obra maestra. Y eso es lo que la iglesia es. La iglesia es la obra maestra de Dios. Si hay algo en lo cual Dios se jacta, esa es su iglesia. Dios es creador de todo, queridos hermanos. Él creó los cielos, Él creó la tierra, y cuando tú ves el firmamento y las obras de sus manos, como dice la palabra de Dios, dices que es el hombre para que tengas de mi memoria, y ves la belleza de todo el universo, hermanos, pero no hay nada más hermoso que la preciosa iglesia. Dice la Biblia, lo que leímos ahorita, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y las buenas obras de la cual está hablando la palabra de Dios no es la moralidad que tú tengas o la ética o porque le ayudas a pasar a los adultos mayores la calle y paras el tráfico y todos te hacen caso y dices, ya hice mi obra buena del día. Estas no son las obras buenas de las que habla la Biblia. Las obras buenas que Dios preparó es su voluntad expresada en su palabra. Por lo tanto, el creyente al ser ya hechura suya, creado en Cristo, al haber nacido de nuevo, amados hermanos, ahora todos los creyentes que amamos a Cristo tenemos la bendición y la capacidad de caminar bajo la voluntad de Dios. Por eso Juan lo dice en sus epístolas: los mandamientos del Señor, ¿has leído esto? No son gravosos. ¿Por qué? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, y ahora tenemos la bendición, amados hermanos, de caminar en la voluntad de Dios. Estas obras que Dios creó son todas estas palabras hermosas que tú ves en este libro, que están expresando la voluntad de Dios para el creyente, a las cuales el creyente le dice, sí, amén a tu palabra, Señor, y podemos caminar. Es por eso que al creyente se le pide
Habéis oído, ¿te acuerdas cuando el Señor dijo? Ojo por ojo y diente por diente. Y esa ley nos encantaba, ¿a poco no? ¿Verdad? Me la hizo, me la paga. Y estaba bien buena esa ley. Pero el Señor viene y dice, no, les voy a dar un mandamiento nuevo. ¿Sí? Que os améis unos a otros. Que ames a tus enemigos, aunque ores por ellos. Ora por los que te maldicen. Y eso el Señor se lo da al creyente porque el creyente es hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Y esto es algo, amados hermanos, por lo cual todos nosotros debemos decirle al Señor, aleluya, porque somos hechura tuya, creados en ti. Y por eso el creyente puede caminar en la voluntad de Dios. Así que no hay pretexto, hermanos. El creyente no tiene ningún pretexto porque ha sido hecho en Cristo Jesús. Hermanos, ¿no les da alegría que somos hechura suya? Que somos su obra maestra, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios ya preparó. Ay, por eso el Salmo 23 me encanta. Cuando dice, me guiarás por sendas de justicia. Estas obras, hermanos, que Dios ya preparó, exaltan y glorifican a Cristo y edifican a mi hermano. Así que ahí estamos. No olvides eso. Es la obra maestra de Dios. La iglesia. ¿No lo olvidas? ¿Seguros? Bien, vamos a nuestro primer punto en Proverbios. Todos nosotros hemos sido redimidos por Cristo. Amén. Sí, todos los que hemos creído en el Señor hemos sido redimidos por Cristo. Por lo tanto, debemos tener, y vamos a nuestro primer punto, un andar que expresa a Cristo. Un andar que expresa a Cristo. Y aquí vamos a entrar a Proverbios del versículo 1 al 6, perdón. Vamos al primer versículo. Ve lo que dice Proverbios 22:1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Y cuando la palabra de Dios está hablando de esto, amados hermanos, no se está refiriendo a la ética del creyente. Que la ética es eso, te dice qué es lo correcto, qué no es lo correcto, qué es lo bueno, qué es lo malo. Y no está hablando de que el creyente sea muy ético, muy moral, bien portadito, que tenga su lista de qué debo hacer y qué no debo hacer, sino que es un asunto en el creyente, amados hermanos, de expresar las virtudes de Cristo. La palabra del Señor dice en 1 de Pedro que el Señor nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Para qué? Para proclamar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz. Y es que, amados hermanos, del creyente o todos nosotros como iglesia debemos comprender que sí o sí debemos llevar a cabo lo que dice Colosenses 3:16 y dice que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, y esta abundancia de la cual está hablando Colosenses 3:16 es el rebosar de las dulces palabras de Cristo, y este rebosar de las dulces palabras de Cristo, amados hermanos, es lo que saturan todo nuestro ser al punto de que nuestro andar, nuestro vivir, nuestro hablar, nuestro pensar esté regido por lo que Dios ha hablado. Por eso Colosenses 3:16 es muy enfático y dice, las palabras de Cristo deben morar en ustedes abundantemente. Porque cuando la palabra de Dios ahí en Proverbio habla del buen nombre y de la fama, no se está refiriendo a ser muy éticos o morales, sino que el creyente sabe perfectamente, amados hermanos, que nuestro andar no emana de la ética, nuestro andar emana de lo que Cristo hizo en la cruz y de que él sepa el creyente que Cristo resucitó. Mira, acompáñame por favor a 2 Corintios 5. 2 Corintios 5 del 14 al 15. 2 Corintios 5
del 14 a 15, el caminar del creyente, el hablar del creyente, el pensar de la iglesia, el buen andar del creyente, hermanos, proviene de que Cristo murió por nosotros y que Él resucitó y que nos ha dado su palabra, la cual nos lleva a vivir expresando sus virtudes. Segunda de Corintios 5, del 14 al 15, ¿lo tienes? Subráyalo, por favor. Mándalo a hacer póster, mándalo a hacer en una playera, por favor. Porque fíjate lo que dice. Porque el amor de Cristo, fuerte. ¿Qué quiere decir nos constriñe? Nos constriñe quiere decir que nos aprieta de todos lados para que hagamos algo. Dice, el amor de Cristo. ¿Y dónde está el amor de Cristo reflejado, hermanos? En la cruz. Ay, si tú quieres saber si Cristo te ama o no, solo tienes que ver la cruz. Allí está el más grande amor y el Señor lo dijo, no hay mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces dice aquí, el amor de Cristo nos constriñe, nos aprieta por todos lados, nos está empujando a algo. ¿A qué? Seguimos leyendo, pensando esto. 2 puntos. ¿Qué es lo que tiene que pensar el creyente? Aquí está. Que si uno murió por todos, luego todos murieron, o sea, morimos con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, decía Pablo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios que murió y se entregó por nosotros. ¿Sí? Si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan, ¿qué? Para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que el caminar del creyente, amados hermanos, esto de la buena fama no es un asunto de decir, sí, no, porque mi nombre está en juego. Ay, no, no puedo hacer esto porque ¿qué van a decir de Moisés? Che, no, hermanos, se está refiriendo a que el creyente entiende que todo su andar proviene de lo que Cristo hizo en la cruz. Ahí está, de ahí va a emanar. Y este andar, queridos hermanos, honra el Evangelio. Todos nosotros debemos honrar el Evangelio. No se trata de tu reputación, se trata de honrar el Evangelio. Hay mucha gente en la sociedad que tiene mejor reputación que tú o mejor fama que tú, pero no se trata de eso, se trata de estar honrando el Evangelio y el andar del creyente tiene que ver con esto. Y honrar el Evangelio, amados hermanos, simple y sencillamente es ser más como Cristo. Eso es. En el día a día, iglesia, ¿cómo estás siendo conformado a Cristo? Dios nos ha llamado a eso, a ser como Cristo es. Y este es un asunto en donde tu voluntad y mi voluntad tienen que ser ejercitadas. Cuando Pablo le dice a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti, no le está diciendo, espera que venga un sueño o una revelación para que entonces tú sientas algo bonito y digas, ahora sí me avivaste, Señor. No. De hecho, para que tú seas avivado, no necesitas eso. Necesitas la palabra de Dios. Porque lo dice el Salmo 119, avívame con tu palabra, vivifícame con tu palabra. Honrar el Evangelio es ser como Cristo. ¿Cómo estás conformándote en el día a día a la imagen de Cristo? ¿Cómo? ¿Amas a tu esposa como Cristo amó a la iglesia? Ya hoy muchos se desinflaron.
¿Oras en todo lugar, levantando manos santas sin ira y contienda? ¿Amas a tu prójimo como a ti mismo? Ese es amor. No vieron, pero un puma abrazó a un cruzazuliño. Eso es amor. Dile, eres amado. No importa tus defectos. Que por cierto, hermanos, Juan 17 dice que el Señor oró para que seamos uno, ¿verdad que sí? Padre, te ruego que ellos sean uno como tú y yo somos uno. ¿Ustedes sabían que Keylor Navas, el portero de los Pumas, es cristiano? Tienen que ser uno con él. Así que, hermanos del Cruz Azul, niéguense a ustedes mismos. Al rato se quitan su playera allá atrás, por favor. Por amor al hermano Keylor. Cerramos el paréntesis, hermano. Todo esto que la palabra de Dios nos dice que tenemos que hacer, hermanos, ¿has orado hasta las lágrimas por ver el hermoso evangelio de Cristo? ¿Por ver la belleza de la cruz? ¿Has perdonado a tu hermano así como Cristo te perdonó a ti? Eso es ser conformados a Cristo y honrar el evangelio. Honrar el evangelio no es decir, pues sí, ya escuché, qué bonito, ya me aventé los módulos de las 10, la escuela dominical, ya me aventé a Moy, ya lloré y ya me voy. Amados hermanos, no. Honrar el evangelio es día a día estar delante del Señor diciéndole sí a tu voluntad. El andar del creyente, amados hermanos, es ese. Entender que todo mi vivir emana de lo que Cristo hizo en la cruz y de que Él vive por los siglos y que lo estamos esperando cuando Él regrese. Así vive el creyente. Y cuando Proverbios dice eso, es mejor la buena fama, es mejor la reputación que todas las riquezas. Sí, hermanos, porque es mejor guardar el testimonio de nuestro Señor y perder nuestra vida de nuestra alma con tal de estar delante de Él sin nada de qué avergonzarnos. ¿Te acuerdas de Daniel? Yo sé que sí. Daniel y los sátrapas. Allí en Daniel 6 lo puedes ver y te vas a dar cuenta cómo Daniel, todo su vivir y toda su manera de hablar y de pensar provenía de su fe. Dice la Biblia que Darío promulgó esta ley y antes de eso dice ahí en el versículo 3 de Daniel 6 que Daniel era superior a los otros. Y me encanta cómo lo describe la Biblia, porque había en él un espíritu superior, hablando de que todo su vivir emanaba de todo lo que Dios es y de que él estaba totalmente abrazado de la presencia de Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando el rey quería ponerlo sobre todo el reino, porque Daniel tenía un espíritu superior, los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión para hacer caer a Daniel. Y dice la Biblia que no podían hallar ocasión alguna ni falta porque Daniel era fiel y sin vicio y sin falta que pudiera ser hallado. Y lo que hicieron estos hombres, dijeron, no podemos hallarle ninguna falta a este hombre Daniel, pero sí en cuanto respecto a la ley de su Dios. Y dice la Biblia que cuando Daniel se enteró de este edicto que Darío dio, fue y oró como siempre lo hacía y oraba 3 veces al día. ¿Qué quiere decir todo esto, amados hermanos? Que todo el caminar de Daniel emanaba o provenía de la presencia de Dios y del amor que él tenía por su Dios. ¿Te acuerdas de Abraham en la cueva de Macpela? Eso lo puedes encontrar en Génesis 23. Pero dice que murió Sara
Y Abraham estaba allí en Hebrón, en una tierra extranjera. Y dice que murió Sara y él fue a los habitantes de ahí de Hebrón y se inclinó ante ellos y llorando Abraham les dijo, por favor denme un lugar en donde pueda sepultar a Sara. Y cuando ellos escucharon a Abraham y lo vieron, le dijeron, escúchanos, Señor mío, tú eres un príncipe de Dios entre nosotros. Ve a dónde te estoy llevando, El testimonio que Abraham tenía ante los hombres emanaba de su comunión con Dios. Porque si en ese momento había un hombre que traía el hablar fresco de Dios, era Abraham. Y todo su vivir y actuar daban testimonio de que él era un príncipe de Dios. Acompáñame a Mateo 5 para que veamos la importancia de esto. Mateo 5 del 14 al 16, te lo sabes de memoria, pero léelo para que lo subrayes. Mateo 5, 14 al 16. ¿Sí? Dice, vosotros sois la luz del mundo. Nada más oí un amén. Por ahí alguien dijo amén. Vosotros sois la luz del mundo. Dice, amén. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Versículo 16, subráyalo con rojo, morado o el que traigas. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? ¿Para que vean cuánto sé de la Biblia? ¿Para que vean que Dios me ha tocado? ¿Para que vean que soy el profeta o el apóstol? ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que no faltan a Harvest nunca. Dice, en que cantan bien bonito, en que ya lloran como Moy, menos. ¿En qué? En que os améis unos a otros. Hermanos, la integridad, lo voy a poner así, la integridad de Cristo, la reputación de Cristo, la fama de Cristo está basada en el sometimiento que Él tuvo a la voluntad de Dios. Ahí está tu andar. Allí está tu andar. El interés principal del Señor, iglesia, no consiste en lo que haces, sino en quién eres. Eres hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Pastor, pero me equivoqué. Qué bueno. Córrele a la cruz, papacito. Córrele a la cruz, porque ahí levantado serás. Corre a la cruz, porque torre fuerte es el nombre del Señor. A Él corre el justo y será levantado. ¿Por qué? Porque eres hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Vamos a Proverbios, regresemos a Proverbios. Ya vimos que el caminar del creyente, esto de la buena fama, emana de todo lo que Cristo es. Pero también, y vamos al versículo 2 del capítulo 22 de Proverbios, pero también el creyente, cuando comprende que tiene que caminar expresando las virtudes de Cristo y que este caminar emana de su fe, de su dependencia a Dios, entonces y solo entonces el creyente va a comenzar a caminar comprendiendo todo lo que Dios es y adorando al Señor. Versículo 2 de Proverbios 22 dice, el rico y el pobre se encuentran. Y luego dice, a ambos
los hizo Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Que ni por tu dinero ni por tu pobreza te vas a tener un mérito delante de Dios. Dios hizo todo para gloria y honra de su nombre. La palabra del Señor en Colosenses dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo, iglesia, absolutamente todo está diseñado para la gloria de Cristo. Por tal razón dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble absolutamente toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y dice, para gloria de Dios Padre. Todo lo que creó el Señor, amados hermanos, está diseñado para gloria y honra de su nombre, aún tus aflicciones. Aún tu sufrimiento, aún tus malas decisiones están diseñadas para que cuando tú te equivocaste por no hacerle caso a Dios, por decirle, yo soy más sabio que tú, un día el Señor te va a confrontar y tú caerás rendido a sus pies diciéndole, sí, tú eres el Señor. Quise ser el Señor de mi vida, pero ya vi que no puedo. Tú eres el Señor, el Dios del universo. Todo absolutamente ha sido creado para gloria y honra de su nombre, hermanos. Y cuando tú comprendes esto en tu caminar, habrá alabanza en tu corazón. Por eso el Salmo 24, el 1 al 2, es hermoso ese salmo y te lo sabes. El Salmo 24, versículo 1 y 2 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y ¿qué? Y todos los que en él habitan. Porque Él fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Lo que el salmista veía era eso, hermanos, comprendía que absolutamente todo es de Él y para gloria de su nombre. Y entonces emanaba la alabanza que el creyente debe tener cada que camina. El Salmo 139 dice, estoy maravillado. Tus obras son excelentes. Hermanos, ¿se maravillan de la obra del Señor? ¿Has orado y le has dicho, oh Dios, estoy maravillado? Aún has aumentado, oh Dios, tus maravillas. Enumerarlas no puedo. Ese es el por qué estamos aquí. Y cuando el creyente comienza a comprender eso, hermanos, caminaremos adorando al Señor. No se trata de tus circunstancias. Se trata de cuánto estás levantando las manos ante su presencia. Había un canto que me gusta mucho, tal vez te lo sabes. Ya es que me gusta cantar. Aparte de llorar, me gusta cantar. Que dice, levanto mis manos. Ah, sí, ya muchos. Ah, sí. Yo levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Y viene lo padre, que luego lo cantamos. Si no, aquí no seguimos. ¿Por qué? Porque sabemos que todo proviene de Él, para Él, y todo es de Él, para gloria de su nombre. Una vez que caminamos así, hermanos, vamos al versículo 3 de Proverbios 22. No solamente caminamos entendiendo que nuestra integridad no viene de la ética, sino de la fe que tenemos en Cristo y de todo lo que Cristo es. No solamente caminamos comprendiendo que todo es de Él y para Él, sino que también caminamos apartándonos de todo lo que nos puede dañar. Versículo 3 dice, el avisado ve el mal, ¿y qué hace? Y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Amados hermanos, por eso hay que ser sabios. Por eso necesitamos la sabiduría de Dios, porque cuando el creyente o aquel que está abrazando la sabiduría de Dios ve acercarse el pecado, se aparta de él, huye de él.
Cuando Cristo murió en la cruz, Él no solo murió para que nosotros fuéramos libres del infierno y fuéramos al cielo, que eso es correcto, sino que también murió para juzgar al mundo y juzgar a Satanás. Es decir, descubrió, desenmascaró todos los deleites del mundo para que ahora el creyente pudiera ver el pecado, ver los afanes, ver la vanagloria de la vida y huir de eso. Por eso dice ahí en Proverbios, el avisado, aquel que conoce todo lo que la palabra de Dios ha dicho, el avisado ve el mal y dice, y se esconde. Pero el simple, o sea, el simple es el que, está padre tu palabra, pero no la voy a poner por obra, yo sé más que tú, no, eso no me gustó, esta parte de la escritura no me gusta, etcétera, etcétera. Él dice, el simple ve el mal y pasan y reciben el daño. Hermanos, esto es muy importante. Acompáñame a 1 de Pedro. 1 de Pedro. Primera de Pedro 1:13. ¿Lo tienes? Ok. Rápido te platico el contexto. Está hablando acerca de la venida del Señor, de cómo los profetas anunciaron que el Señor vendría. Y viene aquí 1 de Pedro 1, del 13 al 21. Dice, por tanto, le está hablando a los creyentes, por tanto, ceñid los lomos ¿de qué? De vuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque mientras más somos renovados en nuestro entendimiento, amados hermanos, más vamos perdiendo interés en toda la vanagloria del mundo. ¿Te ha pasado? Yo perdí interés en los Pumas. En serio, así pasa. Porque perdían siempre. Esa risa fue y perderán así. No lo dijo, pero salió. Y perdí interés. Así pasa con el creyente, hermanos. Mientras más renovados en nuestro entendimiento por medio de la palabra somos, más perdemos interés en toda la vanagloria de esta vida. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Dice, sed sobrios. ¿Qué es ser sobrio? Es lo contrario a ser ebrio, ¿verdad? Y acuérdense que pierde el ebrio primero. ¿Qué es lo primero que pierde? Su cartera. Muy bien, Gus. Pierde totalmente la realidad. Y aquí la Biblia dice, sean sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed santos también vosotros santos. ¿En qué? En toda vuestra manera de vivir. No, pues ya se amoló, pastor. ¿Cómo, hermanos? Ser santo no significa que no te vas a equivocar. Y no significa que tu esposa, no significa que mi esposa Araceli traiga una estampita en su cartera que diga San Moisés. Ser santo significa uno diferente a. Ser santo significa uno que ha sido apartado para. A ver, hermanas, ¿tienen su collar favorito todas ustedes? ¿Tienen algo favorito? ¿Sí? ¿No? No, todas tienen algo favorito. ¿Verdad que sí? Nosotros también tenemos algo favorito, que es el control de la tele. Cuando agarramos el control de la tele, nos acordamos de que éramos cavernícolas y no queremos que nadie nos hable, ¿verdad? Pero eso favorito que tú tienes lo has apartado. Lo voy a poner así, lo has santificado. Porque es mi favorito y está diseñado para algo que ser santos es eso. Que hemos sido apartados por Él, por la cruz, por su sangre, porque Él vive, hemos sido apartados para vivir conforme a su voluntad. Por eso dice la Biblia, sed santo porque yo soy santo. Versículo 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, dice, conducíos en temor todo el tiempo ¿de qué? De vuestra peregrinación.
Hermanos, ha sido descubierto la vanagloria del mundo. Y el creyente ve y se aparta de todo aquello que puede dañarte. Todo. No hay pretexto. Versículos 4 y 5 de Proverbios 22. Dice, riquezas, honra y vida son las remuneraciones ¿de qué? De la humildad y el temor de Jehová. Espinos y lazo hay en el camino del perverso. El que guarda su alma, fuerte, se alejará de ellos. Hermanos, dice, riqueza, honra y vida son las remuneraciones de la humildad y del temor de Jehová. Hermanos, la humildad y el temor de Jehová está claramente detallada en Filipenses 2, del 3 al 8. Ahí está. ¿Qué te dice el mundo? Búscalo, por favor. ¿Qué te dice el mundo que es la humildad? Ay, hay una condición bien humilde, que no se defiende, que a todo dice sí, sí, y ay, ese hermano es bien noble, porque a todo dice que sí, y etcétera, etcétera. Ay, es que la humildad del mundo es una condición de pobreza, pero Dios o el apóstol Pablo viene a mostrar cuál es la verdadera humildad en la iglesia. ¿Lo tienes? Filipenses 2, del 3 al 8. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Y aquí está la descripción de la humildad. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ahí está. Por eso Proverbios dice, riquezas, honra y vida son las remuneraciones de la humildad. Porque entiendes tú perfectamente que Jesús es el Señor y cuando ves a tu hermano, lo consideras mayor a ti. Mayor a ti. Esa es la humildad de la cual habla la Biblia. Y luego dice, versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también. ¿Por qué? Por lo de los otros. Y ve qué hermoso. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿De cuántos Cristo es su modelo? Álceme la mano. Nada más 18. ¿Los demás? Mi modelo es el Tom Cruise, pastor. Lo viste en Misión Imposible y en Top Gun, qué bárbaro. 80 años y se ve como de 60. Hermanos, Cristo es nuestro modelo. Cristo es nuestro modelo y el que Cristo sea nuestro modelo, hermanos, escúchame bien, que Cristo sea nuestro modelo comienza en tener la misma manera de pensar que Cristo tuvo. Ay, sí, Cristo es mi modelo, alabaré, alabaré, pero te odio, hermano, te odio. Alabaré, nadie me vea ni me salude, sí, soy el amarguetas y qué. No, el que Cristo sea el modelo del creyente comienza con su manera de pensar. Por eso dice la Biblia, haya pues en vosotros el mismo sentir o el mismo pensar que hubo en Cristo Jesús. El Señor, hermanos, desea infundir en nosotros esta mente, una vida que no se aferra a las opiniones, que no se aferra a los argumentos, que no quiere ganar el argumento, que no quiere que quiere edificar a los demás. Es una vida que está dedicada a servir a los demás. No quiere sobresalir. Su esencia es el despojo. Su esencia es la humillación. Esto es que Cristo sea nuestro modelo. Yo sigo a Cristo, pero llámame teólogo. ¿Qué quieres que te enseñe? ¿El hebreo o el arameo? Él se despojó, se humilló
No quiso sobresalir. No competía con nadie, no buscaba la fama, no buscaba el éxito. Lo único que buscaba era subir a la cruz. Por eso dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió el oprobio. Ay, pero nosotros no queremos sufrir el oprobio. Me sacó la lengua. Me voy de esta iglesia. Hermano, sufre el oprobio. No, pastor, hay que ser manso, pero no menso. Sufre el oprobio. Pues Cristo será Cristo, pero yo no. Sufre el oprobio. Crees que tienes a Cristo como tu modelo, pero no tienes la manera de pensar que Cristo tuvo. Hermanos, este vivir, de tener el mismo pensar que Cristo tuvo, trae descanso, porque en lugar de rivalidad hay descanso, en lugar de vanagloria hay sencillez. El cristiano, hermanos, no es alguien que trata por esfuerzo humano de ser santo, sino que él es alguien que sabe que ha sido plantado en Cristo. Así como una semilla no se esfuerza por crecer, sino que absorbe todas las riquezas de la tierra, así el creyente está plantado en Cristo y crece sorbiendo todo lo que Cristo es. Proverbios 22, versículo 6, te lo sabes de memoria. Instruye al niño en su camino. Y cuando el creyente camina así, sabiendo que tiene que expresar a Cristo, que de su fe emana todo, que sabe que todo es para la gloria de su nombre, que ve el pecado y se aleja de él, cuando camina de esa manera, hermanos, puedes instruir a otros fácilmente, expresando una fe sencilla y un Dios vivo y verdadero. Por eso Noemí y Ruth expresan este cuadro hermoso. Dice la palabra que Noemí amaba a Dios y caminaba con Dios. Y cuando los hijos de Noemí mueren, y Ruth, después de haber visto la preciosa fe de Noemí, se atrevió a decir: Ruth, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Hermanos, padres de familia, eso es lo que tienes que expresar a tus hijos. Una fe sencilla. La mejor manera de instruir a tus hijos es por medio de que seas coherente con lo que hablas, con lo que crees, y que le muestres al Dios vivo y verdadero, para que un día tus hijos digan: sí, papá, tu Dios será mi Dios. Es el andar del creyente. Vamos a nuestro segundo punto. Traigo 4 puntos nada más hoy, hermanos. Ya hicieron caras todos, no inventes muy. No, nada más traigo 2. Vamos, este es rapidísimo, nos vamos rápido y ya. Nuestro segundo punto, amados hermanos, se llama advertencia. ¿Y por qué advertencia? Porque hay situaciones que pueden dañar tu andar, tu caminar. Versículos del 7 al 10 vamos a estar trabajando ahí. El buen andar del creyente, hermanos, puede ser afectado si el creyente no ve lo que Dios quiere que veas en cuestión de advertencias. Cuando compras seamos sinceros, cuando compras algún aparato electrodoméstico, todos tienen una etiqueta que dice advertencia. ¿Lo leen? No, pero dices advertencia, dices aguas. Y ese es el problema del creyente, que dice: a mí nunca me va a pasar. Yo vivo en victoria, aleluya, bendito sea el Señor. Y no ve las advertencias que hay en la Biblia. Y por eso de repente, ¡pum! No se te olvide, el hombre más fuerte del mundo cayó, Sansón, por no escuchar las advertencias. Y dice la Biblia que se paró Sansón y dijo: huiré como las otras ocasiones. Y dice la Biblia, y no se dio cuenta que el Espíritu de Dios ya no estaba con él.
Acuérdate que el segundo hombre más sabio de este planeta cayó. Y acuérdate que el hombre con el corazón conforme a Dios cayó. Pero el problema no es que cayeron. La bendición es que regresaron a Dios. Eso es glorioso. Puedes caer, pero hay gracia. Puedes caer, pero la sangre de Cristo habla mucho mejor que la de Abel. Y responde todas las acusaciones que haya en tu contra. Para eso hay que arrepentirse y etcétera, etcétera. Ese es otro tema. Pero hermanos, este es un problema en el creyente, que a veces no ve las advertencias, solo ve que dice, pero no las lee. Y vamos a ver, amados hermanos, cómo es importante esto. ¿Por qué? Porque 2 Corintios 2, del 10 al 11, Pablo habla. Déjame darte el contexto rápido, búscalo si quieres para que lo subrayes. Pero Pablo está hablando de un hermano que había caído. Y había caído en un pecado tremendo, pero Pablo dice, perdonen a ese hermano para que no sea consumido de mucha tristeza. Y entonces viene Pablo ahí en el versículo 10 y les dice a la iglesia, y al que vosotros perdonáis, dice, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y el 11 es interesante porque dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hay miles de maquinaciones de Satanás. Una de las principales que más dañan a la iglesia se llama falta de perdón. Por eso Pablo dice, si ustedes lo perdonaron, yo también lo perdono. Para que no nos gane ventaja el chanclotas, sino que comprendemos cómo trabaja él y cuáles son sus maquinaciones. Y amados hermanos, esto, si no lo vemos, si no comprendemos las maquinaciones del maligno, nuestro andar puede ser dañado. Vamos al versículo 7 de Proverbios 22. Dice que el rico, ¿lo tienes? El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Enseñorearte de los demás es la primera advertencia. Apúntalo, por favor. Porque aquí dice que el rico se enseñorea del pobre, pero no nada más es de las riquezas, hermanos. El que sabe más se enseñorea del que sabe menos. El que tiene más estudios se enseñorea del que no tiene. Y así se empieza a vivir, amados hermanos. Y cuando en la iglesia entra este asunto de quererte enseñorear o quererte creer más que los demás, entonces hay problemas. La palabra de Dios en Apocalipsis 2:15 habla de la doctrina de los nicolaítas. ¿Lo has leído? La doctrina o las obras de los nicolaítas, y dice que estas obras Dios las aborrece. Y es interesantísimo, hermanos, que la palabra nicolaíta significa, para que lo apuntes, uno que conquista al pueblo. Y por esto podemos ver que los nicolaítas se refiere a un grupo de personas que se considera mejor que otros. Hazme favor. Y el Señor viene y dice, detesto las obras de los nicolaítas. Hermanos, una de las advertencias que puede dañar tu andar es que te quieras enseñorear de otros. Cuidado. Cuidado. ¿Por qué? Porque la palabra del mundo siempre pone rivalidades entre todos. Y mientras más escuches al mundo, más vas a querer ser rival y te vas a creer Lolita Cortés, que va a decir el rival más débil. ¿Quién es el rival más débil? A Dios, le vas a decir. Porque no estás a mi altura, porque yo sé más que tú, porque yo sí oro y tú no oras, porque yo canto bonito y tú no, porque yo sí soy afinado, porque yo predico 2 horas, porque me echo una intro. No, estas rivalidades dañan. La palabra del mundo pone rivalidades, pero la palabra de Dios es lo contrario, es un asunto de reconciliación, pues eso hizo la cruz por nosotros. Versículo 8. Vamos rápido. Advertencia.
enseñorearte de otros. 2, versículo 8, el que sembrar iniquidad, iniquidad segará. ¿Qué es lo que puede dañar tu caminar? Que no seas sabio al sembrar. De repente llegan muchos matrimonios con problemas y es porque no sembraron con sabiduría. El Señor nos ha dado este costalito de semillas para que día a día, hermanos, estemos sembrando lo que queremos recoger. La Biblia dice en Gálatas, todo lo que el hombre sembrare, ¿qué? Eso va a cegar. Y antes dice, no os engañéis a vosotros. Todo lo que el hombre sembrare va a cegar. Tienes que aprender a sembrar con sabiduría y con paciencia. Y debes de entender, hermanos, que todo el día estás sembrando pequeñas semillas. ¿Han visto en algún agricultor que siembra semillas de 1 metro? Yo no he visto. Todas las semillas son pequeñas. Y tal vez pensemos que algunas cosas son insignificantes, pero un pequeño chisme, una pequeña crítica, que te comas al pastor a la hora de la comida o te lo eches de postre, que te comas a los ancianos, a los diáconos, a los de la alabanza o a Harvest, no, a todo Harvest. Esas son pequeñas semillas que vas a recoger, que estás sembrando y vas a recoger. Y la Biblia es muy clara, el que siembre en la carne, de la carne segará corrupción. Pequeñas semillas, hermanos. Aguas con lo que siembras. Aguas. Chismes, críticas, deséchalo. Mejor siembra gozo, porque es lo que vas a recoger. Siembra esperanza, siembra amor, los frutos del Espíritu. Versículo 9. Ya es hasta el 10, ya estoy acabando. Dice, el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Advertencia, despójate siempre. Es una regla, siempre da. ¿Por qué siempre tenemos que dar? Y no solamente da de tu pan, sino también tus recursos, tu tiempo, tu comodidad. Aprende a despojarte, hermano, porque de esta manera somos libres de la codicia. Acompáñame a Proverbios 11:24. 11:24. Y 25. ¿Lo tienes? Dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen, ¿qué? Más de lo que es justo. Y vienen a pobreza. Y ve, el alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Y el dar, hermanos, es una alabanza al Señor. Por eso estamos nosotros aquí en la iglesia adorando y de repente paramos para las ofrendas porque es una adoración también al Señor. Y lo muestra Pablo en Filipenses, cuando los filipenses mandan por sus necesidades y Pablo dice, estoy lleno, recibí de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante y sacrificio acepto a Dios. Es una ofrenda y eres librado de la codicia. Vamos al último versículo y ya acabamos, hermanos. Versículo 10 de Proverbios 22. Advertencia. Dice, echa fuera al escarnecedor. ¿Y qué dice? Y saldrá la contienda y cesará el pleito y la afrenta. Advertencia. Aguas con las alianzas que no te convienen. Dice por ahí un dicho mexicano, el que anda con lobos. Y la Biblia dice que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Y Proverbios dice que el que anda con sabios, sabio será. Y el que anda con necios, tendrá afrenta. Aguas, hermanos. Terminemos leyendo Proverbios 14 del 7 al 9. ¿Lo tienes? 14 del 7 al 9.
¿Ya? Dice, vete, ¿de quién? Vete del hombre necio. ¿Quién es el hombre necio? Aquel que oye pero no hace. Y el hermano dice, yo. Aquel que oye pero no hace. Aquel que te dice, compadre, deja la esposa, hombre, ¿qué andas ahí haciendo? Aquel que te dice, vele al Cruz Azul. No, no, no es cierto. Es cierto. Los amo, hermanos, lo saben. Pero dice, vete de delante del hombre necio. ¿Y ve por qué? Porque en él no hallarás labios de ciencia. La ciencia del prudente está en entender su camino, es decir, entender por dónde el Señor nos está llevando. Y ve, mas la indiscreción de los necios es engaño. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Hermanos, advertencia. Cuidado con todo aquello que daña tu caminar. Sé diligente y sobrio, comprendiendo que todo nuestro andar emana de lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Oramos? Vamos a orar. Señor, no nos cansamos de darte gracias por la luz de tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra no solamente es medicina a nuestros huesos, sino que es aquella que nos enseña, nos corrige, nos redarguye, a fin de que podamos ser perfeccionados para caminar en este mundo en tanto que tú regresas. Señor, gracias porque todo proviene de ti y todo es para ti. Señor, tuyo es la gloria y el poder. Y tu iglesia, Señor, dice amén a lo que tú has escrito y has determinado para el creyente. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser aquellos que abrazan tu sabiduría y que la tienen como más valiosa que cualquier riqueza. Señor, bendecimos tu nombre y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén.